En Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29, dice: bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hiera no es sabio. David ya era un rey exitoso, pero este era el tiempo cuando los reyes tenían que ir a la guerra. Sin embargo, él se quedó atrás. Él se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Podemos decir, quizás él ya pensaba que las guerras eran ganadas, que él ya había sido bendecido. Cualquiera que fuera su excusa, él no tenía que haberse quedado. Amén. Amén. El Señor tiene para cada uno de nosotros un momento y un lugar. Amén. El Señor lo tiene a usted, me tiene a mí aquí en este lugar, en este momento, porque aquí nos quiere. Amén. Pudiéramos estar en otro lugar, pero no sería el lugar indicado. Y es ahí cuando empiezan los problemas. Amén. Aquí entonces David se quedó en casa, en el palacio, y dice en el siguiente verso 2 que él salió de su cama y estuvo allí arriba en su palacio y ve a una mujer que se estaba bañando. Amén. Y la ve que se está bañando y les pregunta a la gente quién es ella. Y esa mujer se llama Betsabé, o Bathsheba en inglés. Entonces dice la Biblia que era una mujer hermosa. Amén. En el verso 2 dice la cual era muy hermosa. Entonces David mandó a que se la trajeran, y cuando la trajeron pues se acostó con ella y ella se embarazó. Amén. Y empieza el problema porque David era el rey, tenía que haber estado en guerra, pero él tomó la mujer que era de alguien más. Amén. Entonces el problema fue que David quiso encubrir lo que él hizo. Amén. Él quiso encubrir, y ese es otro punto que debemos de nosotros aprender. Este hombre en la palabra de Dios se reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Sin embargo, él falló. Amén. Pero el problema es de que no era simplemente que él falló, sino que él quiso encubrirlo. Amén. Y mandó que le trajeran a Urías, el esposo de la señora Betsabé. Y él se hizo como que le quería preguntar cómo estaba la guerra, cómo va todo. Y de ahí que lo quiso mandar para su casa. Estaba tratando de encubrirlo. Pero son fieles. Lo que quería Caín era, él quería tomarle la bendición de Abel. So, el problema fue que para hacer eso él mató a Abel y después tuvo que huir y habitar en la tierra de él. Aquí también escribimos una reflexión de qué podemos aprender de esta historia. Pero ¿qué aprendemos con esta historia? ¿Podemos ser los nuevos Abeles de la actualidad? La respuesta es sí. Todo el que busca mejorar cada día en su conducta, ya sea como madre, padre, profesional, esposa, marido, hijo o como persona, va a pasar por situaciones que despertarán la ira y otros sentimientos malos. En otras personas, otros también pueden ser Caínes. Y eso sucede independientemente de la clase social, económica o grado de escolaridad. Eso es independiente incluso de la fe, los que profesen. Y un versículo de la Biblia que también podemos poner como por ejemplo es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 al 27. Entonces, la historia que nosotros agarramos, o que tuvimos que estudiar, era la historia de Sansón. Amén. Santo. Amén. Ok. So, ahí está Sansón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta historia, donde aconteció la historia, fue en Gaza. También aquí podemos ver que fue una ciudad que estaba
ahí en la costa, amén, el mar. Y esa es una foto ahorita reciente de Gaza. No pudimos encontrar una del año también de Sansón. Y entonces nuestro protagonista es Sansón, que está aquí. Ahí está Sansón. Y entonces, ¿qué es lo que quería Sansón? Bueno, él quería a Dalila por esposa. Amén. Amén, que sus padres le dijeron que no podía estar con ella, amén, porque no era del pueblo de Timnat, donde ellos originalmente eran. Y entonces, pero eso es lo que él quería Dalila, amén. Entonces, ¿qué era el problema? Bueno, el problema de ellos era que Sansón era nazareo, entonces no se podía cortar el cabello, pero esta Dalila le dieron a ella la plata para que le encontrara el secreto de David, que era también para Sansón, perdón, que era para cortarle el cabello. Si lo cortaba el cabello, que las fuerzas se les iban a ir, amén. Y entonces David se lo dio el secreto porque Dalila le dijo: si me amas de verdaderamente, me lo vas a decir. Entonces Dalila, she continued with the plan of cutting his hair. Amén. So se lo cortó Dalila el cabello. Y entonces, y allí, cuando ya se cortó el cabello, él despertó. Y entonces él ya no estaba con las fuerzas, le habían sacado los ojos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se resuelve el problema? Es que los filisteos lo agarran y lo atan, amén, en los postes de la ciudad. Y entonces ahí podemos ver que él le dice a Dios que le devuelva las fuerzas una vez más para que él se vengue de los filisteos y que él muera con los filisteos a la misma vez. Entonces, cuando eso pasa, se suena algo así. Wow. Ok, y entonces, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, amén? La historia de David, de Sansón. Ay, poder en Jesús. Oh my goodness. Podemos bueno, de Sansón, ¿qué podemos aprender de esta historia? Amén. Podemos aprender tres cosas, amén, que Dios nos ha dado un don especial a cada uno de nosotros, amén, que el enemigo siempre va a querer robarlo, amén, va a querer interrumpir ese plan que Dios tiene con nosotros, amén, y tenemos que vencer, amén, todo lo que el enemigo, ¿cómo se dice?, lleve contra nosotros, amén, que todo lo que nos tire, que podamos vencer toda tentación, amén. Dice la palabra de Dios que si vencemos al enemigo, que Él huirá de nosotros, amén. Y no hay que, amén, también no hay que unirnos en hijos desiguales, amén. Hay que, amén, si vamos a andar, amén, de novios o queremos una esposa y que tiene que ser pentecostal, amén, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Y también de último es obedecer a nuestros padres, amén, como dije que los padres de él le decían a Sansón: ¿por qué no te buscas una del pueblo? Pero él tenía los ojos puestos en David, amén. Y entonces él tuvo que morir por el resultado que él confió en su propio corazón, amén, que sus padres, amén. Entonces ese fue nuestro drama, amén. Good job.